Apreciadas estudiantes, bienvenidas y bienvenidos al tema 3, hacia una didáctica intercultural. En esta tercera unidad abordaremos lo relativo a la didáctica intercultural, que permita asumir no solo el reconocimiento de la diversidad cultural en la comunidad universitaria, sino la reflexión profunda de contenidos educativos pertinentes y relativos a la interculturalidad. Asimismo, la invitación está dirigida a asumir el aprendizaje desde las experiencias de los espacios de aprendizaje en los que nos desenvolvemos. Comunidades de aprendizaje tendremos 4, en las cuales estaremos haciendo un énfasis y un debate sobre la atención a la diversidad, indicadores básicos de la interculturalidad, contenidos educativos interculturales, metodologías propias, aulas interculturales y recursos didácticos. En la unidad número 1, que es atención a la diversidad, podríamos destacar que en las últimas décadas se ha venido trabajando en función de la transformación educativa a partir de las demandas sociales, políticas, económicas y culturales. Los diferentes recorridos e intentos por transformar la educación, en especial la educación superior, se fundamentan en la reivindicación de los derechos de los pueblos y grupos excluidos para asegurar la interculturalización de la educación o una educación incluyente, pertinente a las demandas y necesidades de los mismos. La apuesta es pasar de una educación colonizadora u occidental con un modelo único de enseñanza a reconocer efectivamente otros modelos de educación. Los principales actores son los movimientos indígenas, distintas organizaciones civiles, universidades propias o auxiliadas por otras instituciones de educación superior y otros actores que no indígenas y a título personal se han interesado por el tema. Significa que el estudiantado se convierte en actores claves del proceso de aprendizaje, en donde la pedagogía es pensada con, por, para ellos y ellas. Esto nos lleva a pensar que para asegurar la pertinencia de la oferta académica, tenemos que analizar el contexto, las necesidades de los sistemas productivos, sociales, económicos, culturales, y tenemos que pensar en una universidad que sirva al estudiantado y que se haga junto con la comunidad. Dicho de otra forma, es dar una mirada diferente a una serie de aspectos de la labor educativa. Esto exige repensar toda la práctica docente y analizar su pertinencia a la luz de las características socioculturales del estudiantado, con quienes trabajan y sus necesidades como personas y miembros de un pueblo. Impulsa a revisar los desafíos que representan las competencias que deben desarrollar, los contenidos a trabajar, las estrategias a utilizar y los criterios y procedimientos con los cuales se puede evaluar. Entre ellos tenemos retos y desafíos que podemos mirar. Tejer conocimientos, saberes y prácticas para el buen vivir como un verdadero instrumento para la descolonización de la educación, transformar los sistemas educativos para la interculturalización de la educación, asegurar que el profesorado mire el aula de clases como una realidad social, asegurar metodologías que permitan visibilizar la diversidad y las diferentes culturas existentes, hacer énfasis en el aprender a convivir como un compromiso individual por entender a los otros y la armonía entre los saberes universales y los saberes contextualizados. En síntesis, se trata del respeto a los derechos y estar claros hacia dónde queremos ir. Asumir que todos los pueblos tenemos los mismos derechos. Sentir desde el corazón, abrir la mente, el corazón y la razón. Solo así vamos a poder contribuir a transformar las desigualdades e iniquidades y a poner en práctica la interculturalidad y la perspectiva intercultural de género para construir el puente que une el conocimiento con la necesidad de la comunidad desde y para la vida. En la unidad número 2, que se trata sobre los indicadores básicos de interculturalidad, podremos estar revisando indicadores como el personal docente y administrativo mantiene actitudes y valores democráticos, existe un pluralismo lingüístico propio y la diversidad son promovidos en su valor de uso y el significado histórico-cultural, el currículo y los materiales de enseñanza presentan las diversas perspectivas culturales sobre conceptos, resultados y problemas, y las y los profesores y estudiantes adquieren las habilidades y perspectivas necesarias para reconocer formas variadas de racismo, discriminación y violencia. En la unidad número 3 tendríamos contenidos educativos interculturales, teniendo la interculturalidad como propuesta pedagógica, que implica reconocer las tradiciones culturales que han estado históricamente marginadas a través de la revalorización de la diversidad cultural como fuente de riqueza. Recordando que la educación intercultural es un enfoque educativo holístico e inclusivo que, partiendo del respeto y la valoración de la diversidad cultural, proporciona a todas y todos los estudiantes conocimientos culturales, actitudes y habilidades que contribuyen al respeto, la comprensión y solidaridad entre individuos
y pueblos en una sociedad multicultural. Desde esta perspectiva, la interculturalidad se presenta en la educación superior universitaria como un factor más de calidad educativa que implica la introducción de aspectos como convivencia, diálogo intercultural, mutuo reconocimiento, interacción, valoración y validación del otro, distinguiendo y aceptando las diferencias, pero también creciendo y enriqueciéndose mutuamente. Son muchas las instituciones educativas que actualmente persisten en un enfoque romántico o folclorístico de la diversidad cultural. Sin embargo, las fiestas denominadas interculturales son un punto de partida de un trabajo más complejo en educación intercultural. Para desarrollar la educación intercultural en una perspectiva transversal es necesario problematizar los contenidos, explicarlos desde diversas miradas, cuestionar las visiones estándar, contrastarlo con la realidad de los estudiantes, diversificar los materiales que los explican, subrayar el propio proceso de construcción de conceptos. Para desarrollar una educación intercultural es necesario contenidos que puedan lograr competencias interculturales, lo que requiere que la persona disponga de unos referentes conceptuales, de unos saberes que le permitan diagnosticar, relacionarse y afrontar sobre bases válidas y rigurosas. Esta información permitirá a la persona, a partir de indicadores visibles y relativamente objetivos, reconocer e identificar la cultura tanto propia como ajena y plantear respuestas adecuadas de cada situación y necesidad intercultural. En la unidad de aprendizaje número 4, que se titula Metodologías propias, aulas interculturales y recursos didácticos, debemos recordar que la educación intercultural reconoce y aprovecha las formas que los distintos pueblos tienen para generar y transmitir conocimiento y asimismo evaluar las habilidades, destrezas y actitudes para fomentar el trabajo cooperativo y solidario. De la misma manera promueve el desarrollo de nuevas formas de aprender y enseñar. Por tanto, es importante reconocer que los conocimientos ancestrales son sistemas integrales e integrados, que se guardan en la memoria y en las actividades de las personas y se expresan a través de narraciones, canciones, proverbios, danzas, creencias, rituales, leyes comunitarias, idiomas autóctonos, taxonomía, prácticas agrícolas, especies botánicas y también zoológicas. Cuando las experiencias son colectivas y son exitosas, pasan a formar parte de los conocimientos colectivos para la vida. En las aulas interculturales se atiende la diversidad cultural mediante la promoción y aplicación de una pedagogía intercultural, la que busca y se fundamenta en los actos de comunicación y relaciones que realizan las personas de distintas culturas, en equidad epistémica e igualdad de condiciones. También se desarrollan elementos pedagógicos que tienen que ver con el saber, hacer y ser, con carácter liberador y descolonizador. Se desarrollan diálogos horizontales de saberes, haceres y quereres pluriculturales. Y los estudiantes y docentes de diferentes pueblos comparten la diversidad de sus voces, lenguas, conocimientos, saberes y prácticas sobre sus formas de vida y maneras de ver el mundo en un marco de complementariedad, diálogo intercultural y de género. Es así que la educación intercultural, su principal herramienta pedagógica es la interacción social, donde el ambiente es un agente educativo como medio para realizar actividades de aprendizaje, y estas deben constituirse en el laboratorio cotidiano para el desarrollo, consolidación y cultivo de la interculturalidad. La educación intercultural, por tanto, depende de aulas interculturales, de metodologías propias y recursos didácticos y actividades de aprendizaje. Y llegamos al caso de aplicación, donde apreciados y apreciadas participantes es momento de practicar lo aprendido, siendo necesario asumir las orientaciones didácticas que se presentan a continuación. Primeramente, debemos seguir trabajando en los equipos ya conformados y realizar lectura comprensiva de la guía de aprendizaje del tema 3. En el consenso colectivo del grupo, escoger uno de los ambientes de aprendizaje de uno de los participantes de su grupo, de tal manera que sea un ejemplo real que les permita identificar 1. Características. 2. Descripción de las personas que participan e interactúan. 3. Clasificación de nuevos contenidos educativos interculturales que pueden ser utilizados en ese espacio de aprendizaje. Y 4. Justificar los contenidos a utilizarse. Es oportuno mencionar que en el caso de tener dudas sobre las instrucciones, puedan hacer uso del foro de preguntas a la facilitación del curso en la plataforma institucional. Muchos éxitos y muchas gracias.